Bueno, pues vamos con la última de las clases del curso, sería la clase dedicada a Habermas, el último de los autores del temario, con el que cerramos ya pues, a los 12 autores. Este autor además cayó como texto para analizar como opción B en la última selectividad y bueno, pues el texto que tenéis aparece además resumido en un esquema que os he subido al aula virtual, ¿vale? El esquema es el siguiente. Como es un texto realmente fácil de analizar, la única dificultad que puede tener es que el lenguaje a veces pues se vuelve un poquito farragoso, pero para que no tengáis este problema, lo que os he subido al aula virtual es una especie de resumen de 3 modelos normativos de democracia, en concreto el capítulo séptimo, y que bueno, pues os puede dar bastantes pistas, la verdad, para analizar cualquier texto de Habermas de esta obra, ¿no? que os caiga. En este texto, Habermas presenta 2 modelos de democracia y los compara entre ellos, ¿vale? Por un lado, él analiza el modelo liberal de democracia con sus virtudes, pero también con numerosos problemas. Es quizás el modelo pues que más inconvenientes genera a nivel político y a nivel social para este autor. Y por otro lado tenemos el modelo republicano, que bueno, sí es un modelo más sólido, más democrático que el anterior, pero también luego lo veremos, ¿no? Presenta algunas dificultades, algunos déficits. Para poder construir un modelo de democracia ideal, Habermas pues, nos propone una síntesis de ambos, de las virtudes, ¿no? de los 2 modelos anteriores, que para él sería el modelo deliberativo. Y pues procede a explicarnos en qué consistiría este modelo. Bien, cuando os pida el comentario de texto de Habermas que corresponde, ¿no? De momento hemos hecho un comentario por cada uno de los 4 autores en este trimestre, pues evidentemente tenéis que estudiaros este resumen. Ahora bien, que nadie tenga tentaciones de hacer una transcripción casi directa del mismo, porque no tiene sentido. Tendríais que hacer vuestro este resumen, analizar de una manera personal el fragmento y pues aplicar también estos conceptos o estas ideas al fragmento que os toque analizar, ¿vale? Que nadie tenga la tentación de coger y copiar directamente o resumir directamente lo que pone en esta hoja, porque no tendría mucho sentido. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver un poquito los esquemas que tenéis subidos al aula virtual. Como ya he dicho, nosotros nos vamos a centrar en el problema de la política o de la sociedad. No hagáis caso tanto de la unidad didáctica como de los esquemas, el epígrafe en el que se habla del problema de la realidad, conocimiento, porque bueno, no me gustaría que os lanzaseis a hacer esta pregunta si cayese en selectividad, y creo que os podéis lucir bastante más si hacéis el problema de la sociedad. Así que directamente, bueno, casi lo vamos a pasar muy de puntillas. Antes que nada, bueno, pues conocer un poquito sobre la biografía del autor alemán. Nació, como veis, en un año muy malo, ¿no? El año 1929, en pleno periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justo el año en el que se produce el crack de la bolsa, ¿no? Lo cual pues generará, como ya sabéis, por historia, pues un montón de consecuencias tanto a nivel económico como sociopolítico en todo el mundo, ¿no? En concreto, pues el auge de los fascismos, el auge del nazismo en Alemania, ¿no? De hecho, el propio padre de Habermas fue definido por el autor como un simpatizante nazi, entonces él pues está bastante familiarizado, ¿no? Nunca mejor dicho, con esta tendencia política. Habermas, bueno, fijaos, también tiene una peculiaridad física, y es que él nace con labio leporino, que es una malformación en el paladar, que bueno, pues le acarreó problemas durante la infancia, problemas también de relación, ¿no? con otras personas, pero él también hace hincapié en el hecho de que por sus dificultades precisamente para comunicarse oralmente,
con el resto de las personas, pone y ha puesto siempre mucho énfasis en la importancia de la comunicación. De hecho, fijaos en el título de la obra, ¿no? La obra de Habermas, 3 modelos normativos de democracia, se basa en la necesidad, ¿no?, de establecer una situación ideal de habla, ¿no? Él habla de una situación comunicativa ideal en la que todos los sujetos que forman parte de ese diálogo tienen que tener garantizada su capacidad para argumentar, para defender sus ideas, para estar libres de cualquier coacción o imposición externa, ¿no? La importancia de comunicarse adecuadamente para llegar a consensos deliberativos estables, ¿no?, y razonables. Bien, hasta su graduación en el gimnasio, ¿no?, que sería el equivalente a nuestro instituto, nuestra educación secundaria, nuestro bachillerato, vivió en Gummersbach, cerca de Colonia, y trabajó como periodista hasta que Theodor Adorno, una de las figuras más eminentes de la Escuela de Frankfurt, lo invitó a formar parte del reinaugurado Instituto para la Investigación Social en Frankfurt. Bueno, ¿qué era el Instituto Social para la el Instituto para la Investigación Social? Pues lo que se ha dado en llamar Escuela de Frankfurt, pues fue un instituto en el que pues distintos intelectuales pagados por un rico industrial de la ciudad, ¿no?, y de alguna manera capitaneados por el hijo de este, un intelectual de la época, pues abordaron distintos temas desde distintas disciplinas, desde la psicología, desde la teoría política, desde la filosofía, desde la economía, ¿no? Y, como digo, tocaron distintos temas, abordaron distintos temas de la actualidad de la época bueno, pues generaron una serie de líneas de investigación que han sido, pues quizás, de las más importantes del siglo XX. Se suele hablar de 2 generaciones dentro de la Escuela de Frankfurt. Una primera, cuando todavía el instituto está en esta ciudad, ¿no?, en Alemania, y que desgraciadamente termina cuando la mayor parte de los miembros de la Escuela de Frankfurt, que eran la mayor parte pues filomarxistas y judíos, tienen que acabar, bueno, o bien acaban perseguidos por los nazis, muriendo pues en circunstancias bastante terribles, o bien tienen que acabar exiliándose, como el propio Adorno, ¿no?, tienen que acabar exiliándose en Estados Unidos. Allí muchos de ellos continúan con su labor en universidades estadounidenses y aún así la Escuela de Frankfurt continúa con esta etiqueta, ¿no?, aunque ya se haya desplazado de continente incluso. La segunda generación de la Escuela de Frankfurt ya transcurre una vez terminada la guerra, una vez derrotado el régimen nazi, y la figura más eminente de esta segunda generación sería Habermas. Como datos curiosos, decir que el Instituto de Investigación Social se creó en el año 1924, es decir, 5 años antes del nacimiento de este autor, y que se crea en la misma ciudad donde luego se crearía el gas ciclón B, que fue el agente letal con base de cianuro que se empleó, por ejemplo, en las cámaras de gas de Auschwitz, ¿no? Básicamente lo que unifica, ¿no?, lo que puede unificar las líneas de investigación de los miembros de la Escuela de Frankfurt, siendo pues bastante plurales, es la crítica al capitalismo, a la sociedad de masas, a los medios de comunicación de masas, ¿no? Un resumen de las ideas sería que bajo el sistema capitalista actual, ¿no?, el capitalismo financiero, no habitamos un mundo, sino que habitamos una fantasmagoría, un mundo al revés en el que las cosas son personificadas y las personas son cosificadas. Y el poder de los medios de comunicación de masas pues contribuye, ¿no?, a esta tergiversación de las relaciones, ¿no?, en la medida en la que, por ejemplo, pues nosotros hacemos una búsqueda en Google un día de un tostador, porque necesitamos un tostador,
y al día siguiente el algoritmo no para de lanzarnos mensajes de tostadoras, ¿no? Pues los medios de comunicación estarían contribuyendo de alguna manera a esa creación de necesidades espurias, ¿no? A esa personificación de los objetos, ¿no? Como pues muchas personas pasan a reconocerse, a autoafirmarse en la ropa que visten o en la casa que poseen o en el lugar al que se van de vacaciones, ¿no? En lugar de lo que son ellos, lo que constituye su personalidad, pues digamos que se proyectan y que que miden incluso su autoestima o su grado de realización en la vida exclusivamente por los objetos que son capaces de comprar, ¿no? Y que son capaces de poseer. Bien, más cosas. Vale, Habermas hace una crítica del positivismo y de la técnica en su obra Ciencia y Técnica como ideología, planteando una serie de interrogantes sobre las posibles formas de convivencia entre las sociedades industriales avanzadas y la democracia. Es decir, no es que él desprecie la técnica o la ciencia, en ningún momento Habermas diría algo así. Lo que Habermas defiende es que evidentemente es legítimo que el ser humano quiera tener un control científico-técnico sobre la naturaleza, pero lo que no es legítimo es que este control científico-técnico se emplee para la dominación humana. En la teoría de la acción comunicativa, publicada en 2 volúmenes en el año 1981, sería su obra más ambiciosa quizás, pues nos presenta una teoría de la sociedad contemporánea en la que aplica los métodos de la filosofía junto con los de la sociología, la filosofía del lenguaje, la psicología también, y se convirtió en uno de los grandes filósofos contemporáneos, ¿no? Con esta obra, con hallazgos de pensamiento tan influyentes como el concepto, tantas veces mal usado, de patriotismo constitucional, que apela precisamente a esa necesidad de construir un diálogo intersubjetivo en el que todas las voces sean incluidas, en el que todos los sujetos puedan interpelarse mutuamente de una forma racional y razonable, es decir, con argumentos, pero no con coacciones, no con demagogia, o utilizando, digamos, la represión, ¿no? Bueno, el contexto histórico ya lo hemos recorrido antes, pasó muy deprisa. El crack de la bolsa de Wall Street, ¿no? En el mismo año en el que nace Habermas, el periodo de entreguerras, el nazismo, el colapso del Tercer Reich y posteriormente ya la posguerra, la reconstrucción de Alemania, que todavía es un país dividido, ¿no? En 2 bloques, como sabéis, la República Federal Alemana, que sería el bloque capitalista, y la República Democrática Alemana, que sería la parte comunista, ¿no? Tutelados por los aliados después de la reunificación, ¿no? Y antes partidas por el llamado muro de la vergüenza. Bien, otro fenómeno de la época es la dictadura estalinista durante los años 20 y 30, ¿no? Que además endurece sus condiciones, su grado de represión, ¿no? Son conocidas las famosas purgas, ¿no? Que realiza Stalin, muchas veces contra los propios miembros del Partido Comunista, ¿no? Y que van a ser muy criticadas, y pensad que estamos hablando de autores marxistas, de tendencia marxista, pero que el estalinismo va a ser duramente criticado por muchos de los miembros de la escuela de Frankfurt. En concreto, bueno, no voy a explayarme demasiado en la anécdota, pero Adorno en sus últimos años pues condenó, ¿no? Duramente incluso al movimiento estudiantil por pues su visión un tanto frívola o su vinculación un tanto frívola con el comunismo de Stalin, y pues esto le ocasionó bastantes problemas con sus propios estudiantes. Es muy famoso el conocido atentado de las tetas, ¿no? En el que pues varias estudiantes se levantan en medio de una clase de Adorno y escriben en la pizarra Teddy Bear, osito Teddy, ¿no? Y le dejan un osito rosa
de alguna manera acusándolo de reaccionario, cuando bueno, pues Adorno había representado precisamente la crítica más feroz o la crítica más radical que se podía hacer en la sociedad de la época al modelo de vida consumista del sistema capitalista, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no le impedía ver también la deriva o la tergiversación que se había hecho del modelo de Marx bajo las condiciones de la dictadura de Stalin. Esa fue pues de las últimas clases que dio Adorno, que ya bueno, pues se retira bastante apesadumbrado, bastante deprimido después de ese episodio. Y bueno, no tenemos que olvidar el fascismo italiano de Mussolini. Bueno, otros elementos históricos importantes sería el desarrollo del estado del bienestar en la misma época, la coexistencia pacífica, mejor dicho, entre las dos grandes potencias a partir del año 1960 y la aparición de nuevos movimientos de izquierda revolucionarios que intentan despertar las conciencias de las masas adormecidas por la sociedad de consumo y replantean la necesidad de una revolución total, ¿no? La más famosa quizás sea pues Mayo del 68, ¿no? el Mayo francés. A Habermas le pilla ya no es un estudiante en esta época, él ya tiene unos 40 años, pero bueno, sí que se le vincula, ¿no?, con este movimiento. Respecto al contexto filosófico, pues ya hemos hablado un poquito de la Escuela de Frankfurt, a cuya segunda generación pertenece Habermas. Y hemos hablado de que la mayoría de ellos, tanto por su condición de marxistas como de judíos, tuvieron que exiliarse, en el mejor de los casos, ¿no? Otros autores, pues como Benjamin, por ejemplo, Walter Benjamin, muere además en España, en concreto en Portbou, en la frontera francesa, después de cruzar a pie, junto con un grupo de judíos, los Pirineos, para tratar de cruzar, desde coger un tren, llegar hasta Lisboa, donde él esperaba tener un salvoconducto para llegar a Estados Unidos, ¿no?, donde le estaba esperando precisamente Theodor Adorno. Ese salvoconducto no llega, se cree que las autoridades franquistas pues impidieron que Walter Benjamin pudiera refugiarse en Lisboa, y él decide suicidarse esa misma noche en una pensión chiquitita que hay en el centro de Portbou, cerca de la estación, ¿no? Horkheimer, que es otro de los miembros de la Escuela de Frankfurt, trasladó la actividad de la escuela a Ginebra y París. Finalmente, en ese mismo año ya se instalan en la Universidad de Columbia, ¿no?, en Nueva York, abriéndose así su etapa norteamericana. Como os decía antes, se tiene que exiliar debido a la represión nazi. La reflexión que llevan a cabo estos autores se realiza sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista, y son investigaciones interdisciplinares, como os decía antes, ¿no? Aunan trabajos de sociología, de psicología, aunque bueno, predominantemente pues la reflexión filosófica será la protagonista. En este periodo pasan a formar parte de la escuela Erich Fromm, Theodor Adorno, del que ya hemos hablado, Herbert Marcuse, que será bueno, catapultado poco menos que como ídolo de masas en Estados Unidos, como ídolo del movimiento estudiantil. Una discípula de Marcuse, a lo mejor la conocéis, es Angela Davis, una líder política afroamericana bastante conocida, que fue expulsada de la universidad por bueno, pese a tener ya un puesto como profesora, ¿no?, como intelectual en esta universidad, por su vinculación al comunismo. Se dan lugar a lo que fue llamada la teoría crítica. El proyecto de esta era retomar, profundizándola, la teoría de Marx como una teoría crítica del capitalismo, pero incorporando desarrollos interesantes, como por ejemplo los estudios del psicoanálisis de Freud en lo relativo a la sociedad, ¿no? Entender cómo funciona nuestra sociedad actual con todos esos mecanismos de los que hemos hablado, pero no exclusivamente en términos económicos,
que era en aquello en lo que se centraba Marx, sino también entendiendo la psicología de los sujetos, por ejemplo, la psicología de masas, los experimentos que se estaban realizando en esta época interesantísimos sobre la conformidad social, ¿no? Cómo la presión de grupo afecta muchas veces a la inhibición de la responsabilidad individual. Bueno, si queréis saber más sobre este tema de la conformidad social y la presión de grupo, podéis meteros como invitados en mi aula virtual de psicología, iros al último tema de psicología social y veréis cómo además pues muchos de los psicólogos sociales también curiosamente eran refugiados o hijos de refugiados de origen judío que se fueron a Estados Unidos, ¿no? Y que allí llevaron a cabo sus estudios. ¿Por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, que era lo que nos prometía la Ilustración, ¿no? Que la razón nos iba a llevar a una mejora en las condiciones de vida, a una mejora en las relaciones, a un mundo más racional, ¿no? En última instancia, desembocó en un nuevo género de barbarie? Pues a este respecto habrá autores que lleguen a considerarse anti-ilustrados, como Horkheimer y Adorno, ¿no? En la dialéctica de la Ilustración plantean que las falsas promesas de la Ilustración han acabado desembocando en esa monstruosidad científico-técnica que lleva, por ejemplo, a la construcción de bombas nucleares y de cámaras de gas, y sin embargo hay otros autores como Habermas que no renuncian al proyecto ilustrado, que siguen creyendo en la necesidad de una ilustración. Ahora bien, no la que tuvimos, no aquella que generó en un modelo económico de explotación, como hemos dicho, la creación de instrumentos técnicos que sirven para la dominación de unos sujetos por otros, niveles de contaminación o de desastres medioambientales como nunca jamás se han conocido, sino que lo que hay que construir es una verdadera ilustración, ¿no? Hay que ser fieles a los principios de la Ilustración tal y como se habían planteado, ¿no? Bueno, para estos autores de la Escuela de Frankfurt, la sociedad muchas veces limita la libertad del ser humano. Aquí son claramente freudianos, ¿no? Hay una obra de Freud que se llama El malestar en la cultura y que dice que el individuo pues tiene una serie de pulsiones. Me paro un poco aquí por si no lo visteis, si no lo habéis visto nunca, aunque supongo que primero de bachillerato sí que os hablarían de esto. Decía que para Freud los individuos tienen una serie de pulsiones, ¿vale? Pulsiones sería algo así como instintos, tendencias internas, y que básicamente se agrupan en dos: instintos eróticos y tanáticos. Eros y tánatos, ¿vale? Eros en el sentido de vida y tánatos, tanatorio, muerte. Esto tiene que ver con los impulsos sexuales y esto con los impulsos de violencia. Estamos dominados, o nuestro ello, Freud, bueno, también voy a poner por aquí, ¿vale? Freud considera que la personalidad humana está formada por tres instancias psíquicas: el ello, que es la parte dominada por las pulsiones, dominada por el principio de placer, quiere satisfacer estas pulsiones, sentir placer; el yo, que sería la parte consciente y que está dominada por el principio de realidad, ¿no? Es la parte que nos mostramos a nosotros mismos y que también mostramos al mundo; y por otro lado el superyo, que está dominada por el principio de idealidad y que es muy importante porque se encarga de reprimir las pulsiones del ello. Es decir, la educación, la sociedad, ¿no?, aplana las pulsiones de los individuos, las pasa por una especie de rodillo para que actúe la censura y éstas
no salgan a la luz, ¿no? Con esa violencia que las caracteriza. ¿Por qué? Porque la sociedad sería prácticamente invivible, ¿no? Si todos diésemos rienda suelta a nuestras pulsiones eróticas y tanáticas. Por eso la represión, dice Freud, desgraciadamente es necesaria para que podamos convivir, ¿no? Para que podamos vivir en sociedad. Pero al mismo tiempo eso genera dolor o genera ansiedad en los individuos, ¿no? Bueno, básicamente lo que hacen los autores de la Escuela de Frankfurt es incorporar teorías como esta al análisis de la sociedad o de la economía que teníamos en Marx. ¿Qué sacamos de aquí, de esta síntesis? Pues dicen los miembros de la Escuela de Frankfurt, se imponen de un modo homogéneo, por ejemplo, una serie de necesidades artificiales que solo buscan un confort y no una superación, y así queda encadenado el individuo a esta sociedad, pero convirtiéndole no en un ciudadano, sino en una pieza mercantil, en un productor consumidor, ¿no? Se nos interpela muchas veces no en tanto que ciudadanos, sino en tanto que consumidores y productores. Dice Marcuse, frente a la promesa emancipatoria de la tecnología, el sistema trata de encontrar formas de hacerme trabajar todavía más, ¿no? Es decir, la tecnología no está ahí para liberarnos de horas de trabajo, sino al revés, ¿no? Para trabajar todavía más. En el instituto al menos teníamos horarios. Ahora, con este sistema virtual, pues un profesor te puede bombardear a las 12 de la noche o te puede meterse directamente en tu cuarto, ¿no? Interpelándote por qué no me traes la tarea, por qué no me traes la tarea. O al revés, o un alumno te puede preguntar una duda a las 2 del mediodía cuando estás ahí comiendo. ¿Vale? Dice literalmente Leva Marcuse, si el obrero y su jefe disfrutan del mismo programa de televisión y visitan los mismos centros de ocio, si la mecanógrafa está tan bien vestida como la hija del empleador, si el negro posee un Cadillac y todos leen el mismo periódico, semejante asimilación indica no la desaparición de las clases, sino el punto hasta el cual las necesidades y satisfacciones que sirven para la preservación de la clase dirigente se comparten entre el sustrato de la población. Es decir, nos han hecho ya a todos participar de este sistema de manera que parece libre y que todos parecemos iguales, ¿no? Las masas, dicen, no tienen ego ni identidad, sus almas carecen de tensión interna y dinamismo, sus ideas, sus necesidades y sus sueños no les pertenecen. Su vida interior es totalmente administrada, están programados para generar exactamente aquellos deseos que el sistema social puede satisfacer y nada más, ¿no? ¿Qué deseamos? ¿Es casual que yo desee un iPhone? ¿O es un deseo inoculado, ¿no? ¿Qué teclas de mi estructura psíquica han conseguido tocar a través de la publicidad u otros medios para que yo desee un iPhone y no me valga otro teléfono, ¿no? Bueno. Bien, dice, ya no existe la sublimación. Sublimación es un término también freudiano, ¿vale? Vuelvo al aula, un momentito. Cuando Freud habla de sublimación, señala que estas pulsiones que para la sociedad tienen que ser reprimidas, ¿no? Tiene que actuar la censura y no pueden pasar a la parte consciente porque serían visibles para el individuo y esto sería catastrófico y también visibles para los demás. Sin embargo, de vez en cuando estas pulsiones sí aparecen, ¿vale? Aparecen, por ejemplo, de una manera disfrazada mediante los sueños, y bueno, aquí no me voy a detener demasiado, o con un lapsus lingüe, cuando decimos algo que no queremos decir, pero lo queríamos decir, hay cierta ambigüedad, ¿no? Pero hay otra manera de expresarlas, que es a través de la sublimación, como con los metales, que se subliman. Hablamos de sublimación para explicar cómo determinadas pulsiones de los individuos son transformadas en un producto socialmente aceptado o incluso aplaudido, sobre todo a través del arte. El arte sería el mecanismo que lleva a cabo la sublimación, ¿no? El artista, por ejemplo, tiene una carga psíquica muy fuerte en el ello
y lo que hace es transformarlo pues en poemas, en novelas o en un cuadro, ¿no? en una canción, para que se convierta en un producto socialmente aceptable. Vuelvo a los esquemas. Dice, ya no existe la sublimación del ser humano, ¿no? Este tipo de sociedad, este modelo de sociedad de consumo, no nos permite llevar a cabo la sublimación, ya no podemos ser sujetos creativos, ¿no? Que se emancipen, sino que emprenden una desublimación progresiva e institucionalizada, donde todo individuo pasa a formar parte de una gran masa que es movida por la sociedad unidimensional. Esto es de Marcuse, ¿vale? No es de Habermas. Lo banal, lo masificado, lo que es incapaz de producir cambio, es lo que toma la ventaja. Se maneja un exceso de información que no forma a los individuos. Pensad, por ejemplo, en la proliferación de canales de televisión, pero que formarían una especie de algarabía o de cacofonía que realmente no ofrece información veraz, sino pues muchas veces propaganda, ¿no? Y muchas veces, cuantos más medios de aparente información a nuestro alcance, más desinformados estamos y al mismo tiempo menos capaces somos de prestar atención, ¿no? Ya la idea de leer detenidamente un periódico artículo por artículo es casi impensable, ¿no? Nosotros vamos saltando de una página a otra de internet, nos conformamos con pasar una ojeada rápida al muro de Facebook para ver qué hay ese día, ¿no? Se maneja un exceso de información que no forma a los individuos. La conciencia se reduce a comodidades. Nos hemos vuelto cómodos desde el punto de vista intelectual también, ¿no? Los valores han sido desplazados, ya que no son cuantificables para la ciencia, ¿no? Esa obsesión con cuantificar, con medir, con la utilidad, ¿no? La utilidad como antónimo de valor. Lo que tiene valor no tiene por qué tener utilidad, ¿no? La madre de uno tiene valor, además de utilidad. Por eso, aunque nuestra madre, pues toquemos madera, tuviese un accidente y le pasase algo, pues no la dejaríamos ahí encerrada en una habitación, la seguiríamos queriendo igual, ¿no? Y valorando igual. Dice, ya las frases humanas han pasado a ser estereotipos de frases que aparentemente permiten al individuo comunicarse dentro de la sociedad. Y aquí es donde está la burla, que aparentemente nos comunicamos, pero no nos estamos comunicando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las frases se convierten en absolutos estereotipos, se acortan, son cada vez menos profundas, generan la ficción de un diálogo, pero en realidad no existe tal diálogo. No surgen ideas expresables capaces de inducir cambios de mentalidad. Nadie habla con nadie o nadie intenta razonar con nadie. Estoy pensando todo el rato en las redes sociales, ¿no? Sino que los mensajes que se lanzan son totalmente estereotipados. Los comentarios que nos ponemos a unos a otros no buscan un verdadero diálogo, no hay profundidad y nada expresado es capaz de producir altercados ni cambios en los demás. Cada uno busca, ya lo sabéis, en Google, cada uno encuentra en Google, lo que previamente esperaba encontrar. Ya está preconfigurado para que nunca encontremos algo que no sea lo que estábamos buscando. Lo que sí lo producía ha sido banalizado por la publicidad y el comercio, ¿no? Como cualquier mensaje de tipo político, enseguida se convierte en comercial, ¿no? Y se utiliza solo como medios para comunicar algo a su vez banal. Pensad también, ellos no llegaron a teorizar sobre esto porque no lo conocían, pero pensad por ejemplo en las páginas de contactos, como puede ser el Mythic o Tinder, como los seres humanos son literalmente consumidos por los demás como objetos, ¿no? Con su página publicitaria como si fuese un escaparate, con perfectamente cuantificados, ¿no? Y catalogados por edad, es decir, cada uno va ahí a buscar a ese catálogo exactamente lo que le interesa, sin permitirse pues encontrar algo, un hallazgo casual que pueda ser incluso más sugerente, más interesante, pero que no se parezca a lo que andaba buscando. Bien, en sus conclusiones, en las conclusiones de la Escuela de Frankfurt, se plantea una negación total
a todo lo que existe. La administración, la burocracia, la democracia, la técnica, la propaganda deben desaparecer para poder instaurar una sociedad coherente con el desarrollo humano. Es una especie de revolución en la que el ser humano debe rebelarse de todo lo que ya está instaurado, desde los desgraciados, los pobres, los excluidos, todos los desocupados y oprimidos. Todos deberían unirse para negar total y socialmente lo que existe. Solamente aquellos individuos que no pertenecen a la sociedad, que están en los márgenes de la sociedad, que han sido marginados, pueden convertirse en sujeto revolucionario. En este sentido, pues hay un cambio interesante con respecto a la teoría de Marx, ¿no? Si repasamos lo que nos decía Marx, el sujeto revolucionario por excelencia era el proletariado. Bien, para la Escuela de Frankfurt ya no puede ser el proletariado. ¿Por qué? Pues si habéis estado atentos a lo que he explicado, el proletariado ya ha sido digerido por el sistema capitalista, en la medida en el que el proletario ya se puede comprar un Ford, se puede comprar en Zara, igual que la hija o la jefa de la empresa en la que trabaja, pues el proletariado ya ha perdido toda su capacidad de cambio, ¿no? De transformación de la sociedad. Se ha vendido en cierta medida a los intereses de la clase dominante. Por eso tiene que pasar a haber otro sujeto revolucionario. Tiene que ser alguien que aún no pertenezca a esa sociedad, que aún no haya sido consumido, que aún no forme parte del sistema productivo. En este sentido, Marcuse, por ejemplo, apelaba mucho a los estudiantes, por eso pues era ovacionado por los estudiantes de la época, por el movimiento estudiantil, pero también, bueno, pues otros individuos que son completamente marginados, como podía ser pues en los años 50, 60, los afroamericanos en Estados Unidos, los mendigos, los homosexuales, o sea, todos aquellos grupos que eran completamente marginados por el sistema y que por lo tanto todavía tenían más que ganar tumbando ese sistema que pasando a pertenecer a él, como había sido el caso de los obreros. ¿Vale? Vuelvo a los esquemas. Digo que esto lo vamos a pasar por alto, ¿vale? Porque no quiero que hagáis esta pregunta, pero bueno, simplemente saber que para Habermas se puede utilizar la racionalidad para distinguir tres tipos de conocimiento, ¿vale? Y su posible interrelación. Conocer para él responde a nuestra necesidad de apropiarnos de la naturaleza, lo cual es legítimo. Lo que es ilegítimo es tratar de apropiarnos de otros seres humanos. Entonces, él distingue tres tipos de intereses rectores del conocimiento, o sea, tres tipos de intereses que están detrás de la búsqueda del conocimiento. Por un lado, el interés técnico, que es el propio de las ciencias naturales y que tiene un interés de manipulación, de predecir y controlar la naturaleza, comprendiéndose mediante leyes, ¿no? La química, la física, vale. El interés práctico, que sería el propio de las ciencias sociales, en donde se pretende básicamente analizar la realidad social. ¿Qué va a votar el pueblo español en las próximas elecciones? ¿O cuál es el componente socioeconómico dominante en aquellos individuos contagiados de coronavirus? No se pretende la manipulación o el control de la realidad, sino entrar en diálogo con ella, comprender el sentido y finalidad de los hechos y acciones. Y por último, para Habermas estaría el interés emancipatorio, que es el propio de la teoría crítica, la teoría que nos propone la Escuela de Frankfurt. Estudiar la realidad social, ¿pero para qué? Para desvelar los mecanismos de dominación de la existencia humana, el estudio de las condiciones sociales por las que los individuos se ven obligados a asumir las situaciones y decisiones que oprimen sus vidas, buscando tomar conciencia y luchar para su modificación. Por lo tanto, la Ilustración es un proyecto inacabado. Hay que acabarlo, hay que cumplir con sus promesas. Bien, vamos a lo importante. El problema de la política. Habermas denunciará que en la actualidad domina el interés técnico. O sea, lo que está vigente ahora mismo es el interés científico técnico, la acción estratégica, en la que se utiliza el conocimiento para predecir, dominar, controlar socialmente a los individuos. Se les utiliza como objetos, básicamente. Frente a ella,
Habermas propone una teoría ética y política que se fundamenta en su teoría de la acción comunicativa. Recordad el peso que él le da, la importancia que él le da a la comunicación, al lenguaje. En la teoría de la acción comunicativa, toda acción humana y social debe basarse en la racionalidad comunicativa frente a la racionalidad instrumental o técnica. Es decir, lo que se pone ahora sobre la mesa es la necesidad de entrar en un diálogo intersubjetivo en condiciones legítimas, en condiciones de integridad, de honestidad, de búsqueda real de un encuentro con el otro y de dejar de lado el interés por dominar. Es decir, sería un diálogo en el que, por ejemplo, se sienten a la mesa, imaginaos, la patronal y los sindicatos, pero no con el interés de a ver quién es más fuerte y quién impone sus intereses a los demás, sino de poner la razón, poner los argumentos razonables sobre la mesa, buscar una escucha activa del otro, escuchar realmente al otro con ganas de reformularse quizás pues los propios principios y llegar a un acuerdo en el que lo que se busque no es el interés propio, sino el interés pues por el bien común. La racionalidad comunicativa considera que todo desarrollo de la razón tiene su origen en la comunicación entre los hombres. Es decir, aquí nos desplazamos de Kant, porque hasta ahora parecía todo bastante kantiano, ¿no? La universalidad de la razón, el deseo de llevar a cabo, de desarrollar las promesas ilustradas. El tema es que para Kant los principios que rigen el ámbito de la ética son a priori, ¿no? Son universales y necesarios. Para Habermas esto sería demasiado, ¿cómo decirlo?, ideal, ¿no? Demasiado idealista. Para Habermas, los principios éticos a los que se pueden llegar a universalizar realmente nacen de un consenso provisional entre seres humanos que dialogan y que ponen estas cuestiones sobre la mesa. Sin embargo, dice Habermas, en las sociedades actuales el espacio público, lo público, ¿vale? Pensad en cualquier plaza de cualquier ciudad, deja de estar ocupado por ciudadanos razonantes y se somete al mero consumo de noticias y entretenimiento. Es decir, hablamos de los medios de comunicación, hablamos del propio espacio urbano, que muchas veces no se utiliza para ponerlo al servicio de esos del bien común, ¿no? De la búsqueda del bien común, sino que se pone al servicio del consumo, del entretenimiento. Es decir, imaginaos, hay que decidir a qué se dedica una plaza, ¿no? Un espacio. Pues habrá quien señale que ese espacio se puede dedicar a crear un parque infantil y habrá quien diga que se podría generar mucho más dinero si se dedicase ese espacio pues a montar un centro comercial. Lo que dice Habermas es que en las sociedades actuales prima el interés por generar ese capital en lugar de pensar en el derecho de los ciudadanos. La técnica, pese a su potencial liberador, sirve para controlar y entretener a la población. Así, la razón comunicativa se basa en el uso del lenguaje para buscar el entendimiento y el acuerdo intersubjetivo que nos permita establecer normas de actuación morales y sociales, ¿no? Ética y derecho, partiendo del presupuesto de la igualdad y la libertad. La ética del discurso es una reelaboración, como he dicho antes, de la ética formal de Kant, donde se establece un nuevo imperativo ético no individual, como en Kant, sino que debe basarse en lo que todos los seres humanos de común acuerdo y mediante diálogo acepten como norma universal. Ya no soy yo pensando si estoy cumpliendo o no con el imperativo categórico, sino que ahora somos todos los que en una mesa de debate tenemos que plantearnos qué es más kantiano o qué cumple más con el imperativo categórico, si el parque o el centro comercial. Debido a ese carácter comunitario y de consenso, surge la necesidad de una política que sea deliberativa.
Esta tiene como presupuesto la existencia de una comunidad de diálogo en la que todos, sin coacción y en igualdad de oportunidades, puedan plantear sus propuestas, ¿no? No sería precisamente el Parlamento tal y como lo conocemos. Una comunidad ideal de diálogo es una utopía que debe servir de modelo para establecer las normas de derecho legal de una democracia participativa. Es cierto que es una utopía, ¿no? El propio Habermas nos lo reconoce. Habermas nos dice, vuelvo al vídeo. Habermas nos dice literalmente: si he preservado algún pequeño jirón de utopía, esa ha sido la idea de que la democracia y su lucha pública por lograr su mejor forma pudiese cortar el nudo gordiano representado por unos problemas que de otra manera serían insolubles. No digo que vayamos a lograrlo, ni siquiera si tal cosa es realmente posible. Es decir, es muy consciente del carácter utópico de su planteamiento. Pero tenemos que intentarlo precisamente porque no lo sabemos, ¿no? No sabemos tampoco que no sea posible. Por lo tanto, pues hay que tratar de convertir esa utopía en un horizonte de posibilidad y al menos tratar de llevarlo a la práctica. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo este proyecto? Claro. Primero tenemos que ver qué pasa, ¿no? Para que vaya mal, para que no estemos instalados en este modelo ideal, ¿no? En esta comunidad ideal de diálogo. ¿Por qué no estamos en esta comunidad ideal de diálogo? Pues entre otras cosas, dice Habermas, porque la tecnificación, la burocratización, las reglas económicas vigentes llevan a una crisis de motivación y a la pasividad en la participación social. El egoísmo, la desafección de lo público, ¿no? Cada uno está pues cómodamente en su casa, en su teléfono móvil, y hay una enorme desafección por un encuentro con los otros, con una participación en los asuntos públicos. Además, pues muchas veces la crisis de los partidos políticos genera todavía más desafección, ¿no? ¿Para qué vamos a participar en la política institucional si realmente es un juego de burdos intereses? Esta pasividad termina generando un problema de legitimidad de la propia democracia, donde gran parte de la población deja incluso de votar. Para Habermas es algo muy habitual en el capitalismo, ¿no? En el modelo productivo capitalista. La democracia liberal, recordad que este es el primer modelo que él nos presenta, ¿vale? El primer modelo que analizamos en el texto que nos toca para selectividad es el modelo liberal, ¿vale? Estaríamos ya en los conceptos más importantes para el comentario de texto. Bueno, pues el modelo liberal busca un Estado que realmente sea como una especie de árbitro, pero que no sea nada más que un árbitro, ¿vale? Sería el Estado que proponen, por ejemplo, autores como von Mises o como Hayek. ¿Qué quiere decir ser un árbitro? Pues garantizar que se cumple con determinados derechos, como el derecho de propiedad, que hay una policía o hay unos jueces que castigan a aquellos que burlan el cumplimiento de estos derechos, pero el Estado realmente no interviene mucho más allá, ¿no? Y esta sociedad se juega en términos individualistas, exclusivamente en términos económicos. Es como una especie de tablero de juego en el que lo que se mueve, en el que el mecanismo que mueve a las personas es la búsqueda de la productividad económica y del consumo de objetos, ¿no? Pero no van más allá. La política simplemente sirve para regular los posibles conflictos de intereses que surjan, pero no se interpela a las personas como personas, como ciudadanos, sino solamente como agentes económicos, como seres que consumen y que producen. ¿Cuál es el otro modelo? El otro modelo sería el modelo republicano, es el que tenéis aquí. Pues para Habermas, este modelo republicano no es como el anterior, no tiene el problema del anterior. Aquí sí se interpela a los individuos como ciudadanos, como miembros de una comunidad. Se lucha por conquistar determinados términos éticos.
¿vale? El individuo pertenece a una comunidad, no solamente es un agente económico luchando por obtener el máximo de ganancia económica, sino que se buscan ganancias también de otro tipo, ¿no? Ganancias emocionales, ganancias en términos morales, políticos, etc. ¿Cuál es el problema? Que se confunde ciudadanía con pueblo. Se crea una comunidad cerrada, un modelo que puede llegar a ser excluyente, en el que los principios éticos que rigen esta sociedad tienen que ser absolutamente, ¿cómo diríamos?, aceptados y que homogeneizan a toda la masa social. No hay individuos, ahora hay una masa, ¿no? Hay un pueblo. Y esto también puede ser problemático porque se acaba excluyendo al diferente, ¿no? Este sería propio, por ejemplo, de modelos como no sé si lo visteis el año pasado en primero, el comunitarismo defendido por Alasdair MacIntyre, o el neoaristotelismo, ¿no? Comunidades en las que el ideal ético de lo que es un individuo lo marca la polis, ¿no? Lo marca la política. Pero el problema es que, claro, que se quedan fuera todos aquellos, los bárbaros, ¿no? Todos aquellos que no serían miembros de esa comunidad y que no hayan sido educados desde el principio en los valores de esa comunidad. Sería también, por ejemplo, fijaos, para poder abordar esta cuestión, pertinente pensar en el debate que ha habido en torno al velo, el uso del velo del hijab en Francia, ¿no? Francia defendería una visión pues bastante republicana, un modelo republicano en el que hay determinados valores que no se pueden cuestionar, como por ejemplo que en la esfera pública no se puede hacer ostentación de símbolos religiosos, ¿vale? Porque estamos hablando de un Estado laico. El laicismo sería uno de esos principios éticos que toda la sociedad francesa tiene que asumir. Bien, hay quienes dicen que ese modelo es cerrado y que deja fuera a individuos que también quieren integrarse, que quieren pertenecer, pero no renunciando a sus símbolos de identidad, ¿vale? Bueno, pues Habermas nos presenta un modelo, un tercer modelo, que no se parece o que recoge, digamos, las ventajas de los dos anteriores. Este tercer modelo es el modelo deliberativo. ¿En qué consiste? Pues básicamente se plantea una democracia participativa en la que se busca un consenso pragmático donde ningún afectado pueda ser eliminado, o sea, no se puede eliminar directamente a la mujer que quiere llevar el hijab, sino que habría que dialogar con ella, plantearle argumentos de por qué se lo tiene que quitar en la esfera pública y escuchar al mismo tiempo los argumentos que ella tiene para poder llevarlo. El consenso que surge una vez razonada esta cuestión, pues sería un consenso provisional, pero que surge de una situación ideal de habla, ¿vale? Que por lo tanto es legítimo. Esa ley que surgiría, esa norma que surgiría de ese debate, si se da en las condiciones adecuadas, sería pues un principio profundamente democrático y legítimo. El problema es que muchas veces cuando se producen esos debates, pues no se ponen sobre la mesa argumentos, sino fórmulas que son coactivas, y verdaderamente ninguno de los agentes implicados muchas veces quiere escuchar verdaderamente las razones del otro, sino que ya tiene su propia lógica o ya ha llegado a sus propias conclusiones y no quiere, solamente quiere de alguna manera ratificar sus argumentos, pero no busca enfrentarlos, no busca violentarlos, no busca abrirse, ¿no?, a los demás, ¿vale? Otro concepto que surge de aquí sería el de patriotismo constitucional, es decir, lograr que todos los ciudadanos se sientan partícipes de un proyecto formado por esos principios universalizables, es decir, que no los vean como unos principios que les vienen de arriba, que les vienen impuestos, qué sé yo, por la generación anterior, sino que todo el mundo participa en las decisiones públicas y todo el mundo puede deliberar, ¿vale? Aquí tenéis alguna característica más de la democracia deliberativa. Fijaos, os he puesto que además de unos principios éticos se trata de consensuar los intereses de los distintos grupos sociales, esto ya lo hemos hablado,
y buscar una elección racional de los medios que conducen a los fines propuestos, elección racional, que no responda a los intereses, que no responda al miedo, sino a la razón. Pensad que Habermas es profundamente defensor de la Ilustración. Se busca la acción comunicativa, pues en este modelo de democracia las deliberaciones se dan en la red de comunicación de la esfera política, por ejemplo en los parlamentos, con la opinión pública, y esa red constituye una intersubjetividad de orden superior que vincula a todos los ciudadanos del Estado. La soberanía popular se interpreta en clave intersubjetiva, sin identificar al sujeto con el pueblo, que era lo que le pasaba al modelo republicano, ¿no? Ahora vamos a escuchar a ver quién es ese pueblo y qué dice cada uno de los sujetos de ese pueblo. En este sentido, la política deliberativa está en relación directa con la espontaneidad, con la libertad que caracterizan al mundo de la vida y no se reduce al aparato burocrático ni tampoco al aparato económico que administra el poder. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos llegado al final del tema de Habermas. Espero que os haya resultado interesante y en breve, bueno, pues os subiré ya el comentario de texto para que lo podáis hacer. Y bueno, pues con esto prácticamente terminamos el curso. A partir de ahora, lo que nos queda por hacer básicamente es ver el nuevo modelo de examen que ya está a disposición de los profesores, el nuevo modelo de examen de BAU, que bueno, es más fácil, como podéis suponer, pero eso no nos tiene que hacer bajar la guardia en absoluto, o sea, es más fácil porque hay más optatividad, pero el grado de dificultad de las preguntas sigue siendo igual que antes, entonces hay que estudiar. Y bueno, a lo que vamos a dedicar ya las próximas clases es a repasar a los autores y a hacer simulacros de examen, ¿vale? Entonces, bueno, en breve ya me pongo en contacto con vosotros por correo electrónico. Venga, que tengáis buen día.